Bueno, y como último tema de esta clase, de la clase de hoy, lo que les voy a introducir es un poquito la discusión de arancel versus cuotas cuando no tenemos mercados competitivos. Y lo que vamos a suponer en este caso es que la industria nacional de un bien X, ¿sí? Es una industria monopólica, si hay un solo productor. Y por lo tanto vamos a ver cómo impacta, si protege más un instrumento u otro a este monopolio, si arancel versus cuota. Para eso vamos a suponer que tenemos una economía pequeña, ¿sí? Por lo cual este monopolio va a ser tomador de precios en el mercado internacional. ¿Sí? Este PW que aparece acá es como si enfrentara una digamos, el precio dado que le viene dado por el mercado internacional. Fíjense que este gráfico es bastante sencillo, es un gráfico típicamente de monopolio, donde tengo la demanda que enfrenta el monopolio, el ingreso marginal asociado a esta demanda y el costo marginal creciente de este monopolio, ¿sí? Por decisión de monopolio, digamos, por la decisión de maximizar sus beneficios, el monopolista va a igualar costo marginal con ingreso marginal para determinar cuál va a ser la cantidad que va a producir y, y en función a lo que esté dispuesto a pagar la demanda por esa cantidad será el precio que le cobre, ¿sí? Teniendo obviamente beneficios extraordinarios. El tema es el siguiente, cuando una economía tiene justamente este monopolio, pero que decide abrir el comercio internacional, este monopolio tiene que competir con el resto de los productos que entran a su mercado, ¿sí? A su economía. Y por lo tanto no puede vender al precio PM, tiene que acoplarse a la competencia y ofrecer los bienes a PW. A ese PW lo único que va a poder producir este monopolio, dado sus costos marginales, es QF, ¿sí? La cantidad de libre comercio de este monopolio. Y que en realidad, si lo comparamos con lo que vimos en competencia perfecta, esta cantidad QF a este precio PW, que es el precio de libre comercio, sí exactamente lo que estaría produciendo una industria bajo competencia perfecta. O sea que en presencia de un monopolio nacional, cuando una economía decide abrirse al comercio, al libre comercio, firma un acuerdo de comercio, lo que está haciendo es introducirle competencia al monopolio para que este monopolio no pueda vender más a PM, sino que tenga que acoplarse al precio internacional. ¿Qué pasa en este caso? La cantidad que produce el monopolio baja de QM a QT, ¿sí? Y el resto, ¿sí? O sea, toda esta distancia, hasta lo que estaría dispuesto a comprar la demanda, serían importaciones. Ahora bien, veamos qué pasa si esta economía que tiene este monopolio decide, bueno, no partiendo del libre comercio, bueno, lo voy a proteger un poquito el monopolio y le voy a poner un arancel a los bienes que él produce. Entonces, poner un arancel, ¿qué va a estar pasando acá? Va a estar haciendo que tengamos que considerar el precio internacional más este arancel específico. Por lo tanto, este precio estaría aumentando, ¿sí? Si el precio aumenta, ¿qué va a estar pasando con las importaciones? Se encarecieron y por lo tanto las importaciones van a caer de DF a DT, ¿sí? Y dentro de toda esta demanda, ¿sí? Fijémonos que en realidad el monopolio va a estar dispuesto a ofrecer un poco más, ¿sí? Su cantidad, la cantidad que va a producir, va a dejar de ser QF para ser QT. Y por lo tanto lo que vamos a ver es que las importaciones van a caer. Una parte la va a cubrir el monopolio, un poco más que antes, y las importaciones van a reducirse porque además también se redujo la demanda total porque el precio con arancel es mucho más caro, ¿sí? Si lo vemos desde el punto de vista del análisis de costo-beneficio, vemos en realidad que tenemos el mismo análisis que lo que veíamos para un arancel bajo competencia perfecta y país pequeño. Nos quedan B y D como pérdidas de eficiencia, ¿sí? Dados los cambios en los excedentes de productor y de consumidor, B y D como pérdidas de eficiencia, ¿sí? Y al ser país pequeño, obviamente no hay efectos de términos de intercambio. Veamos ahora qué pasa si este monopolio, esta economía decide, en vez de poner un arancel, introduce una cuota de importación, ¿sí?
y que en este caso introducir una cuota va a ser muchísimo más beneficioso para el monopolista porque le va a permitir conservar cierto poder de monopolio en su propio mercado. ¿Por qué? Porque su demanda no va a ser la demanda inicial tan grande como tenía, ¿sí? Cuando no permitíamos entrar a las importaciones, sino que va a ser la demanda inicial menos el cupo, menos la cuota. La cuota es esta distancia que tengo acá, ¿sí? Esta cantidad, este Q barra, ¿sí? Entonces, la nueva demanda va a ser DQ. Esta DQ va a ser la demanda que va a enfrentar el monopolista con su respectivo ingreso marginal, que igualado al costo marginal del monopolista va a permitir decidir cuánto va a producir el monopolista, que va a ser QQ, ¿sí? Y ver cuánto estaría dispuesto a pagar esta demanda DQ por esa cantidad, que va a ser PQ. Entonces, de esta manera, no con arancel, sino con cuota, este monopolista va a estar produciendo QQ, ¿sí? Y pudiéndolo vender al precio PQ, que es su precio de monopolio, ¿sí? Teniendo renta o beneficios extraordinarios, dado que este cupo de Q barra, ¿sí? Puede entrar a precio W, pero es una cantidad bastante limitada. El resto se lo van a tener que comprar al monopolio, el precio que el monopolio les va a poner y que ustedes van a estar dispuestos a pagar, ¿sí? Acá puse fee, pero es pi, en realidad es beneficios, y después el trato de cambiárselos y se los mando corregidos. Así que bueno, como ven, si hacemos una comparación entre arancel y cuota, que acá tenemos todo graficado, lo que tenemos es que tanto el libre comercio como un arancel mantienen cierta competencia para el monopolista en el mercado interno, ¿sí? O sea que de cierta manera está beneficiando más a los consumidores porque controla por el lado del precio. En cambio, un cupo lo que está haciendo es mantener el poder de monopolio que tiene esta industria, dado que solamente una partecita de la demanda va a estar destinada, va a estar cubierta por el cupo, ¿sí? Y el resto, el monopolista sigue controlando esa parte del mercado, esa parte de la demanda, produciendo la cantidad que sus condiciones de ingreso marginal igual a costo marginal le determinan y cobrando el precio que la demanda está dispuesta a pagar por esa cantidad. Bien, otra tareita para pensar, bastante sencilla, es que ustedes analicen en estos gráficos que vimos recién cuál sería el nivel del arancel, ¿sí? Que resulte prohibitivo para las importaciones en este marco, en el marco de un monopolio nacional, ¿sí? Esto se da mucho, no por cuestiones de eficiencia, obviamente, sino porque a veces hay muchos grupos de poder que presionan para que los aranceles sean altos. Y obviamente esos grupos de poder son pocos o son uno, ¿sí? Como lo que acabamos de ver en el caso de este monopolio nacional, y hacen que tengan cautivo ese mercado doméstico gracias a que las importaciones que competirían con su producto están altamente gravadas. Bueno, esto es todo por esta clase. La próxima clase vamos a ver instrumentos de política comercial pero que afectan a las exportaciones. Vamos a ver subsidios a las exportaciones, retenciones a las exportaciones, restricciones voluntarias a las exportaciones que son como cuotas de exportación. Y lo vamos a ver justamente en la clase que viene. Les dejo la bibliografía básica para estos temas que servirán en realidad para los dos temas, para las dos clases, para las de política comercial sobre importación como de exportación, que es el capítulo 9 de Krugman, Ophir y Melitz en la edición en castellano, en la 8 en la edición 7, ¿sí? Que es el capítulo entero, incluido el anexo, que tiene la parte de monopolio. Para el tema de contingente arancelario o cuota arancelaria, es el capítulo 3, escrito por Scully, del libro que les pasé de Agricultural Policy Reform in WTO, The Road Ahead, de 2001. Sí, solamente el capítulo 3 tienen que leer. Y obviamente tienen alguna bibliografía complementaria de Finstra y Taylor, y capítulo 8 y 9, y de Appler y Field,
capítulos 13 y 14. Para el de política comercial sobre exportaciones, no van a tener SKURI, obviamente, pero van a tener otro sobre retenciones a las exportaciones, dado que los manuales no cubren retenciones, cubren solamente subsidios a las expo y restricciones voluntarias a las exportaciones. Bueno, tengan en cuenta que ahora les subimos también la práctica y que van a poder empezar a resolver varios ejercicios de la práctica. Obviamente aquellos que sean referidos a políticas comercial de exportación lo podrán dejar pendientes hasta que vean la clase del martes próximo. Bueno, espero que les haya resultado claro, de interés, y bueno, cualquier consulta nos escriben por el muro del